Muy buenas tardes. Nos hemos reunido esta tarde con el objeto de poner a discusión de las personas que nos están viendo y a la opinión tanto de la parte patronal como de la parte laboral, un tema que ha sido polémico por su misma naturaleza. Como alumnos de la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Universidad Da Vinci de Guatemala, hemos decidido discutir sobre el tema de la tutelaridad del Código Laboral, basado en sus principios constitucionales. Esta tarde contamos con el licenciado Randolph Monzón, contamos con el licenciado Hugo Castañeda, contamos con el licenciado Hansi, quien nos estará guiando sobre la parte de la justicia en Guatemala. Vamos a empezar diciendo dogmáticamente que en su artículo 103 la Constitución establece que existen dos tipos de leyes tutelares. Uno es la niñez y el otro es el trabajo. Diríamos que la tutelaridad laboral es la cualidad de la legislación laboral que trata de compensar principalmente el diferencial económico entre patrono y trabajador, legislando enteramente en favor del trabajador. Uno de los objetos de esta tarde es verificar desde nuestro punto de vista y opinión de estudiantes universitarios en ciencias jurídicas y sociales si efectivamente el código tutelar se aplica en su justa medida, tanto compensando la diferencia principalmente económica y social para el trabajador, como si efectivamente no vulnera el derecho del trabajador en cuanto a que la Constitución dice que somos iguales ante la ley. Vamos a empezar escuchando la opinión del licenciado Randolph Monzón. Bueno, buenas noches. Hablando un poco al respecto de lo que el licenciado Llerena nos dice, la tutelaridad o el principio fundamental, el por qué se crea esto es, como él bien dice, para subsanar la diferencia que hay entre las dos partes. Es imposible comparar la fuerza que puede tener una administración patronal que está bien organizada contra un trabajador. El espíritu de la ley es ese. Obviamente tiene más medios, no solo económicos, sino administrativos, el patrono, para poder ganar a través del desgaste cualquier tipo de negociación que pudiera hacer con el trabajador afectado. Entonces, la ley para compensar, buscando la justicia y protegiendo al más débil, pues le da la tutelaridad al trabajador. Licenciado Hugo Castañeda. Buenas noches. Yo creo que la Constitución es bastante específica y bastante clara en su concepto total de cuál es la función que juega el artículo en mención. ¿Por qué es necesario que el gobierno, el Estado en este caso, tenga que tomar la tutelaridad a la hora de defender a un empleado? Hay que irnos al origen de la Constitución, al momento en que la Constitución fue creada, fue concebida. Hay que ponernos un poquito en el contexto del momento. Corría el año 85, había una confrontación, una guerra civil en Guatemala. Estamos hablando del conflicto armado. El conflicto armado, exactamente. La cual se jugaban muchos intereses de tipo económico, había mucha inconformidad. Por lo cual, al momento en que el general Mejía Víctores convoca a una constituyente, todos los sectores, todos los actores en conflicto tratan de meter a alguien dentro de la constituyente para defender sus derechos. Ahí vemos que la DC, por ejemplo, mete a Roberto Alejos, mete al papá de Roberto Alejos. Del lado patronal podemos ver que meten a Destarac. Hay un cierto grupo de personas que aún son vigentes, que entran ahí a tratar de defender sus derechos, o los derechos de los que quienes lo patrocinan. Pero también hay un espíritu que en ese momento se logra de una conciliación entre las partes para lograr algo que sea funcional. Llegan a esta constitución que realmente, si analizamos en su parte dogmática, nos constituye
en un Estado benefactor, prácticamente en un Estado socialista. Porque el Estado pasa a formar parte incluso, no solo de darnos seguridad y justicia, sino que de darnos nuestro bienestar. Y incluso creo yo que podría decirse darnos felicidad. Esto pues nos lleva a ese nivel del Estado benefactor en el cual le da potestad al Estado de inmiscuirse en las relaciones que hay entre patronos y trabajadores. Recordemos que en ese tiempo había una gran confrontación en las empresas. Se dio el caso del sindicato de la Coca-Cola, del sindicato de Vigua, ahí hubo muertos incluso en esas confrontaciones. Entonces, parte de la Constitución trata de apaciguar esos problemas y lo hace dando esa tutelaridad para que ya no haya que defenderse por la fuerza, sino que sea el Estado el que pase a defender. Entonces, sí tiene una razón de ser, o sea, la Constitución está por algo, sí existe por algo, y sí juega un papel importante de que actualmente del lado del Estado se le ha ido un poquito la mano. Pues sí, la verdad es que todo está conformado por personas, y hay personas que llegan a esos puestos, que van con la idea posiblemente de una venganza en un momento en que ellos tuvieron una mala experiencia laboral. Pero es de humanos están en el sistema y así no sucede. Ahora, del lado patronal, dado que todo está muy claramente definido acá, el patrono debería de saber qué le espera al momento de meterse a poner una empresa. Debe estar preparado de que hay ciertos reglamentos, ciertas leyes que va a tener que cumplir. No va a poder evadirlas porque el Estado va a entrar a pelear contra él si se pone en contra. O sea, las reglas están claras de que afecta la inversión, porque hay países donde posiblemente no sea tan tutelar el asunto como en El Salvador, en Costa Rica incluso, y que alguien a la hora de evaluar las condiciones laborales prefiera irse a otro país, pues el caso de las tabacaleras. Así es, las maquilas, las tabacaleras, se nos está fugando inversión, pero esas son las reglas del juego, es la Constitución, así se plasmó, y debemos de respetar que es nuestra ley suprema. Está por encima de la OIT, está por encima de cualquier ley de derechos humanos. La Constitución es suprema en Guatemala, y así como es la debemos de respetar. Esas son las reglas del juego en Guatemala, y así hay que jugar. Antes de entrar al siguiente punto, sabemos que el concepto justicia, el ser o no justo, tiene diferentes acepciones. Tiene un concepto moral de lo que puede ser la justicia, pero también hay un concepto jurídico de lo que puede ser la justicia. ¿Nos podría usted explicar cuál puede ser la diferencia entre justicia moral y justicia positiva que viene de la ley? Muy bien, en este sentido, lo que estamos hablando en cuanto al trabajador, sí hay una diferencia, porque en cuanto a lo justo, que hace referencia a una ley, no siempre lo que es justo va a ser legal, ¿verdad? Y no siempre lo legal va a ser justo, siempre va a haber como un estira y encoge, por diferentes motivos. En algunas situaciones se van a ver vulnerados los derechos de alguien injustamente, pero la ley así lo plasma, ¿verdad? Entonces, desde la moral hay una serie de elementos que van a ayudar como a poder llegar a este veredicto. Es lo que se conoce como la casuística, que en cierto momento nacen dentro de la vida religiosa con los jesuitas, porque acordémonos que históricamente este filósofo Immanuel Kant, él va a poner el cumplimiento de la justicia en el deber. Hay que hacer el deber, y haciendo lo que le corresponde a cada uno se está haciendo la justicia. Pero va a entrar otro argumento que va a ser el de los jesuitas, que va a decir, es cierto, Kant tiene la razón, hay que actuar acorde al deber, y eso es lo justo. Pero hay casos donde el actuar por el deber no se va a poder hacer, y hay que analizarlos. Por ejemplo, yo tengo que llegar temprano todos los días. Kant dice, el deber por el deber es, si yo falto al deber, estoy cometiendo una injusticia. Es decir, yo llego tarde a mi trabajo toda la semana, estoy haciendo algo injusto.
Los jesuitas dicen hay que ir a la casuística. Bueno, analizar por qué no fue al trabajo, estaba enfermo el otro día por tal situación. Entonces, en base a eso no se puede aplicar y decir fue injusto que faltara. Entonces, entran las dos posturas. Si entramos desde el punto de vista de Kant, el deber por el deber, un trabajador puede estar irrumpiendo la ley y puede ser algo injusto, ¿verdad? De acuerdo a lo que él se comprometió con el patrón. Pero si entramos del lado de la ética, de la casuística, hay que analizar caso por caso antes de tomar una decisión. Incluso si se ha hecho un convenio, hay que entrar a la casuística. Entonces, si entramos desde el punto de vista moral, van a entrar una serie de situaciones. Las circunstancias que se den en este caso, van a entrar también el objetivo que va a tener el empleador, ¿verdad?, a la hora de estar dentro de la empresa, y otra serie de situaciones más que en su momento va a tener que tomar el que esté llevando el caso a la hora de evaluar, ¿verdad? El término justicia, alguien por ahí decía que era algo subjetivo. Históricamente fue subjetivo, pero se le trató de dar el término objetivamente cuando se coloca detrás de la justicia lo que es la ley y por encima de la ley positiva, la ley natural. Entonces quiere decir que si alguien va a dar un veredicto sobre algo, tiene que estar basado en la ley positiva y en la ley natural. Y ese va a ser el procedimiento para llegar a lo que es lo justo. Nos encontramos en algunas ocasiones en que el criterio de aplicación del principio tutelar, al no estar normada su forma de aplicación, es opinión de algunos, principalmente grupos de la parte patronal, que vulnera el derecho en virtud de que en su misma aplicación no se encuentra la justicia que busca el principio tutelar. Se favorece al trabajador, pero se vulnera al patrón. Licenciado Monzón, ¿cuál es su opinión? En su aplicación. En su aplicación, básicamente, la ley es clara. La ley tiene que ser parcial hacia el trabajador, no parcial. Es parcial porque está más del lado del trabajador, normalmente defendiendo a la parte débil de esta relación. Yo quisiera retomar las palabras del licenciado. Las reglas de juego son bastante claras. O sea, uno puede darle una pequeña ojeada al código de trabajo que no reúne todas las relaciones contractuales que hay entre patronos y trabajadores, y ahí están las reglas claras para las dos partes. ¿Qué se puede hacer? ¿Qué no se puede hacer? ¿Qué hay que pagar? ¿Qué no hay que pagar? ¿Cómo hacer? ¿Cómo contratar? ¿Cómo despedir? No hay forma de perderse. Uno como patrón, si no quiere estar a merced de un criterio que le aplica un empleado de un ministerio de trabajo, uno tiene que hacer las cosas tal como deben de ser, porque todos los trabajadores que van a una instancia superior a pedir justicia porque sus intereses fueron vulnerados, sus derechos fueron vulnerados, es porque en un momento dado no se les pagó lo que les correspondía, ya sea por ignorancia o ya sea porque realmente así lo aplican por política institucional de la empresa o por diferentes situaciones. Aquí simplemente es un tema económico. Cuando el empleador paga lo que tiene que pagar, no tiene sustancia una queja o una demanda. Entonces, hay que tomar en cuenta eso. O sea, los salarios que se pagan acá, independientemente que sean mínimos, máximos, buenos o malos, igual a la gente no le alcanza. Al no alcanzarle siempre andan, pues como decía mi abuelita, a 3 menos cuartillo. Entonces, aparte de eso, llegar a que se termine una relación laboral, ya sea de forma voluntaria de parte del empleado o de parte del patrono, todavía hay que esperar y hay que rogar para que el patrono cumpla con lo que es su obligación de pagar, porque obviamente el empleado no puede ir a solicitar lo que no está en derecho, lo que no está normado. O sea, él va a pedir lo que en ley le corresponde. Entonces, ese es el problema. Por supuesto, si lo miramos no desde la perspectiva del empleador, pues obviamente yo estoy del lado del empleado, pues el licenciado está del lado del patrono,
pero miremoslo un poquito desde una instancia superior. Si uno lo mira desde arriba, o sea, ¿quién es el fuerte? ¿Quién es el débil? ¿A quién hay que proteger? ¿Quién tiene el derecho vulnerado? O sea, el empleador va a decir, a mí me salió malo, no me rendía, no me surtía. Perfecto, él está en su derecho de liberar esa relación, de romper esa relación contractual, pero hay forma de hacerlo, y todo mediante un pago. Si el pago está cabal, no tiene sustento ningún tipo de demanda o queja, y entonces ahí la tutelaridad pierde su razón de ser, porque no vamos a llegar a un conflicto judicial, simplemente a mí me pagan lo que me corresponde, lo que está escrito en la ley, lo que según la misma Constitución garantiza al empleado, y al cumplirse todo eso, no va a haber ningún problema. Obviamente, como yo bien expuse, o sea, estoy mal pagado, mal comido, mal vivido, me despiden y todavía no me pagan igual. Y no estamos entrando a hablar de muchos temas que se han dado ahorita, de simulaciones de trabajo o muchas formas que se ha intentado la parte patronal para no pagar lo que el mínimo que le corresponde. No estamos hablando todavía de valores agregados en el empleo. Estamos hablando de lo mínimo que me garantiza la Constitución misma, no me lo están pagando, porque están usando algunos modelos que al llegar a un tribunal pierden validez, porque obviamente no se sustentan más las relaciones laborales. Licenciado Castañeda, misma pregunta. Su opinión sobre el principio tutelar versus la igualdad que garantiza la Constitución ante la ley, tanto patrono como trabajador. Yo creo que la igualdad la da la misma Constitución, el mismo Código de Trabajo. Como administrador de empresas, pues yo veo que a la hora de contratar a una persona, yo debo de hacer una provisión para poder liquidar a esa persona a la hora que me toque despedir. Porque si no hago la provisión, lo que sucede es que no voy a tener dinero y posiblemente me voy a poner en un aprieto cuando tenga que liquidar a una persona, que soltarle o entregarle 500,000 quetzales. Si tengo la provisión, no me va a ser difícil. Si soy ordenado en mi contabilidad, no me va a pasar. Ahora, en la mayoría de casos de Guatemala que las empresas están lidiando con salir adelante, esa provisión no se hace. Hay que ir a la práctica y no se hace. Pone en dificultades a las empresas y las obliga a llegar a estas medidas, probar si el trabajador no exige sus derechos o si acepta parte de sus derechos, y les ha salido bien algunas veces. Hay trabajadores que cuando ellos lo exigen por jurisprudencia lo ganan. Entonces considero que, como les decía antes, las reglas del juego están puestas. Si un empresario quiere entrar a jugar en este mercado, tiene que saber en qué reglas es, como en el fútbol. Yo sé que si pego una patada en el área me van a cobrar un penal. Entonces, a veces el árbitro lo puedo convencer de que no lo haga, pero regularmente así va a ser. Pues creo que las reglas sí son claras. El patrono debe de contemplar dentro del salario que le está pagando al empleado, contemplar de una vez la provisión para la indemnización. E incluso hay algunas empresas de mi conocimiento que utilizan este diferencial, se lo pagan al empleado mes a mes y le dan una falsa imagen de que le están pagando más. Entonces, más o menos 30% que se provisiona se le da al empleado. Entonces, si al empleado le corresponde ganar 10,000 quetzales, va a recibir 13,000 y va a ser un salario más competitivo que el que estaría recibiendo en otro lado, y ayuda a mantener contento al empleado, y la empresa está pagando lo que debe pagar cada mes. Licenciado Hansen, justicia laboral desde el punto de vista moral, justicia laboral desde el punto de vista trabajador, justicia laboral desde el punto de vista patrón. Son visiones, y está muy bien, que históricamente también han traído sus conflictos. Si nos vamos desde el punto de vista histórico, va a tener un poco su repercusión en la Baja Edad Media, va a empezar un poquito, pero va a ser más en la Alta Edad Media. Por eso va a venir, fruto también del teocentrismo, una especie de rebeldía que se va a mostrar socialmente, que va a iniciar con la Ilustración, va a repercutir en la Revolución Francesa
cuando se da la primera llamada a los derechos humanos y del ciudadano. Siempre hace referencia al ciudadano, ¿verdad? Y fruto de esto también va a haber una serie de pensadores, entre ellos Max Weber, quien va a opinar acerca de cómo se debe dar el cambio de un país y desarrollar, pero de acuerdo a la justicia. La justicia que, si nos vamos también a otro pensador de este tiempo, va a consistir en dar lo justo a quien lo merece, y eso va a ayudar al crecimiento de, podemos trasladarlo a la actualidad, el crecimiento de una empresa, ¿verdad? Tomado de Santo Tomás de Aquino, dar lo justo a quien corresponde. Entonces, para Max Weber, que es un pensador ya por ahí posterior a la Revolución Francesa, va a decir que es necesario, para que se dé una armonía y una estabilidad dentro de la sociedad, que la empresa vaya caminando y vaya creciendo en base a lo justo que se le debe dar al trabajador. Hay que poner de fondo que para Max Weber todo patrono tiene que ser protestante, porque dice él que el que es protestante va a dar lo justo a cada trabajador, y él pone, incluso hace la acepción, no católico sino protestante, porque si del lado católico todavía se rompían las reglas, yo podía ser un empresario católico en ese tiempo, pero yo podía estar vulnerando los derechos del trabajador. Por eso es que posteriormente van a hacer la doctrina social de la Este Iglesia. tema lo vamos a retomar en este momento. La última pregunta, precisamente en eso, de dar lo justo a quien corresponde. Hay un proyecto de legislación, tocando lo que el licenciado Hansi dijo, y no me va a perder el hilo porque precisamente lo vamos a retomar en esta segunda o tercera hora. Hay un proyecto de legislación que consiste en que el pago debería de ser enteramente por productividad. Varias preguntas en una. Licenciado Monzón, ¿cree usted que si el pago fuera por productividad eliminaría la necesidad del principio tutelar? Es decir, si yo quiero llego a trabajar, y si no quiero no llego a trabajar, pero si yo llego a trabajar voy a recibir la justa retribución a lo que estoy recibiendo, y el licenciado Hansi nos va a aclarar de último si estoy o no mal en la idea. Si fuera una ley el que pagáramos enteramente por productividad a todo nivel, ¿cree usted que vulneraría o no el derecho tutelar del trabajador del patrono? ¿Cree usted que no valdría o ya no sería necesario evocar el derecho tutelar y que su aplicación fuera de la forma que se está aplicando en este momento, o subjetiva por parte de los del ente conciliador? Yo personalmente creo de que se vulneraría completamente el derecho del trabajador. ¿Por qué? Cuando hablamos de productividad es algo muy subjetivo. Es bastante subjetivo de acuerdo a quien la juzga. Y aquí tenemos muchos ejemplos, no vamos a entrar en detalles de cómo piensa el empresariado nacional, pero si yo voy a pagar por unidad producida, lo que voy a hacer es, si le pongo aquí al licenciado, yo le voy a pagar por botes llenos de agua, yo le voy a poner una meta de producción altísima para que él no pueda ni descansar y probablemente no la pueda llegar. Yo con eso voy a rebajar mis costos, porque eso es lo que va a suceder en la practicidad. ¿Por qué? Porque aparte de todo, ni siquiera le voy a pagar un precio justo por llenar un bote para que él pueda decidir, como usted bien dijo, si quiero voy a trabajar o si quiero no voy a trabajar. Yo voy a agarrar como un patrón el salario mínimo que tengo que pagar hoy por hoy, lo voy a dividir en días y voy a decir, porque eso es bien subjetivo para mí, yo me voy a aprovechar de la necesidad, de la escasez de oportunidades que hay para que la gente me acepte. Entonces yo voy a calcular de que Hugo, para ser productivo, porque es una palabra muy bonita, para ser productivo él me tiene que llenar 90 galones por hora. Si me llenan los 90, yo le voy a pagar el equivalente a, por decir algo, 5 quetzales. Y proporcional, porque obviamente de repente va a ir al baño. A mí no me conviene que él vaya al baño si yo soy una empresa, soy productor. Entonces, ¿qué va a pasar? Es imposible que Hugo llegue ni siquiera a los 5 quetzales que le estoy prometiendo por llenar por hora los galones. Él va a llenar porque él va a estornudar, se va a rascar, va a ir al baño, la presión del agua probablemente no sea la mejor, y al final del día
le voy a estar pagando por hora de trabajo, en lugar de los 5 quetzales, 2. Entonces, nuevamente yo, como empresario, voy a hacer horas, voy a empezar a incrementar considerablemente mis utilidades, puesto que mis costos de producción los estoy botando por el suelo. Aquí ese patrón no se puede dar, porque no en lugar de poner productividad, ponemos salario por hora. Eso es más justo para el trabajador, porque entonces pactamos, son 10 la hora y aquí está. Algunos patronos dicen que si ponemos salario por hora, pues independientemente que el trabajador llegue o no a las metas, va a ganar, va a suceder lo mismo, no va a trabajar, pero bueno. Licenciado Castañeda, misma pregunta, productividad versus tutelaridad, beneficios, contradicciones, su opinión. Yo creo que es totalmente factible trabajar con productividad. Yo sí opino que la productividad premia al buen trabajador, castiga al mal trabajador. Actualmente se da que dado que está normado, la gente se queda más tarde en sus trabajos, a hacer sus trabajos de la universidad o simplemente a jugar en internet con tal de marcar tarde y cobrar más. Eso no es justo para el empleador. Permítame que me interrumpa, Pero licenciado. podría darse el sistema de productividad. Yo considero que sí sería factible, sería un premio. Ahora bien, cambiar el sistema de pago depende del código de trabajo. Eso se puede cambiar a nivel del Congreso de la República. No hay ningún problema. Ahora, quitar el principio de tutelaridad sería tocar la Constitución. Eso no lo podemos hacer. Yo creo que se debe dar el sistema de productividad para beneficio de los buenos empleados y de las empresas, pero se debe mantener el principio de tutelaridad para que se proteja al trabajador, que no pase lo que dice el licenciado Monzón, que no abusen de ellos, que se pongan condiciones pactadas, condiciones justas, y que el Estado de forma tutelar garantice que eso se cumpla. Licenciado Hansi, vuelvo a retomar el tema, le decía que no me lo perdiera. ¿Es este concepto que estamos discutiendo de productividad aplicable a lo que usted nos está explicando en cuanto a dar a cada quien lo que merece? Precisamente llegó al punto central, ¿verdad? Porque Max Weber esa es la propuesta que hace. Pero solo que hay un pequeño detalle precisamente para lo que decía el licenciado, que alguien no se aproveche de los derechos de alguien más. Solo que él lo coloca, porque es desde el punto de vista de la ética, lo coloca en la conciencia. Por eso él habla de que el patrono tiene que ser, él como era de alemán, ahí está parte del luteranismo y el anglicanismo, entonces habla de que el patrón tiene que estar regido bajo las normas del luteranismo y del anglicanismo. Entonces eso le va a llevar a actuar en conciencia, y de acuerdo a la conciencia, la productividad va a ser lo justo que va a recibir, en ese caso, ¿verdad? Pero deja de trasfondo la conciencia. El problema es que hablar de conciencia hay muchos que tienen conciencia viciada y entran un montón de factores más, ¿verdad? Pero sí, estamos en el punto central, eso es lo que se quería llegar. Muy bien, es así como hemos llegado al final de esta discusión. Las personas que nos están viendo, que nos favorecen a observar este trabajo que como estudiantes de ciencias jurídicas y profesionales de la Universidad Da Vinci de Guatemala hemos llevado a cabo, por favor juzguen ustedes con base en ambos tópicos. Por un lado, pues, los tópicos presentados por el licenciado Monzón, por otro lado los tópicos presentados por el licenciado Castañeda, y pues la parte de justicia que debe regir, y que siendo la justicia subjetiva, como dijo el licenciado Hansi, pues cada quien de los que están viendo este trabajo tendrá su concepto, tendrá su forma de pensar en cuanto al tema que nosotros hemos presentado. Muchas gracias.